No, no. He dicho que no, Alejo. De ninguna manera. Manuela, estoy hambriento, por Dios. Oh, ojalá fuera eso. No, me temo que se trata de un problema mucho más. ¿Qué ocurre cuando una mujer a la que todos daban por vencida descubre que el destino todavía le guarda una última oportunidad? ¿Y qué sucede cuando quienes ya celebraban su caída comprenden, demasiado tarde, que han apostado por el bando equivocado? En el episodio 45 de Valle Salvaje, las apariencias vuelven a convertirse en el arma más peligrosa. La justicia cambia de rumbo en el momento menos esperado. Las alianzas comienzan a resquebrajarse, y varios personajes deberán decidir si continúan obedeciendo al miedo, o empiezan a luchar por aquello que realmente consideran justo. Porque hoy no solo veremos una batalla por el poder, también asistiremos al instante en que la conciencia de algunos personajes pesa más que cualquier amenaza. Bienvenidos una vez más al canal. Si disfrutas de los mejores resúmenes, análisis y teorías de Valle Salvaje, suscríbete y acompáñanos en cada episodio para descubrir todos esos detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Ponte cómodo porque este capítulo está cargado de emociones, giros inesperados y decisiones capaces de cambiar el destino de todos los habitantes del palacio. La historia comienza con una sensación que domina prácticamente todo el episodio: la incertidumbre. Nadie parece tener el control absoluto de la situación, aunque muchos intentan aparentarlo. Mientras algunos continúan convencidos de que Victoria está definitivamente perdida, otros empiezan a comprender que las cosas no son tan simples como parecían apenas unas horas antes. Las palabras sobre Rafael, sobre su supuesta muerte, y sobre la forma en que todos aceptaron aquella realidad, vuelven a ocupar el centro del conflicto. Nadie imaginó que una tragedia aparentemente cerrada acabaría convirtiéndose en el origen del mayor escándalo vivido en Valle Salvaje. Victoria nunca solicitó un certificado de defunción porque, igual que todos los demás, creyó que Rafael había desaparecido para siempre. Esa diferencia, que en otro momento habría parecido un simple detalle administrativo, ahora puede marcar la distancia entre la inocencia y una condena pública. Mientras tanto, otro personaje deja clara una idea que marcará el tono del episodio. Hay quienes creen que no todo puede comprarse con dinero, ni siquiera el favor de Dios. Esa reflexión no solo pone en duda la autoridad de quienes se consideran intocables, sino que también anticipa que las decisiones que están a punto de tomarse no obedecerán únicamente a intereses políticos o económicos. Por primera vez en mucho tiempo, algunos personajes empiezan a actuar siguiendo aquello que consideran correcto, aunque las consecuencias puedan resultar devastadoras. Pero esa pequeña esperanza convive con una amenaza mucho más oscura. Quienes desean acabar con Victoria no han renunciado a sus planes. Al contrario, están convencidos de que todavía encontrarán la manera de destruirla, incluso si las circunstancias comienzan a cambiar en su contra. Esa mezcla entre confianza y desesperación convierte cada conversación en un auténtico duelo psicológico. Y precisamente en medio de esa tensión, aparece otro de los momentos más humanos del episodio. Benigna recibe un pequeño gesto de agradecimiento por todo lo que ha hecho durante tanto tiempo. Unas monedas que representan mucho más que una simple recompensa económica. Ella intenta rechazarlas porque siente que únicamente cumplía con su deber. Sin embargo, quienes la rodean insisten en reconocer el cariño, el esfuerzo y la dedicación que ha entregado durante tantos años. Es una escena tranquila, casi íntima, que contrasta con la tormenta política que se desarrolla en el resto del palacio, y recuerda al espectador que incluso en los momentos más difíciles todavía existe espacio para la gratitud y la dignidad. Al mismo tiempo, la historia sentimental de Pepa continúa avanzando entre la ilusión y el dolor. Francisco desea participar en la boda de una manera muy especial, pero sus decisiones vuelven a colocar a otras personas en situaciones emocionalmente incómodas. La conversación deja claro que todavía existen heridas abiertas. Hay sentimientos que nunca llegaron a desaparecer y que ahora deben convivir con una realidad imposible de cambiar. El amor, cuando no es correspondido, puede convertirse en una carga tan pesada como cualquier rivalidad familiar. Sin embargo, el episodio no tarda en oscurecerse de nuevo. De manera casi silenciosa surge una conversación que hiela la sangre. Se habla de impedir que el embarazo de Matilde llegue a término. La frialdad con la que se plantea semejante posibilidad demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar algunos personajes para proteger sus propios intereses.
No se trata únicamente de un conflicto familiar. Lo que está en juego es una vida inocente que todavía ni siquiera ha nacido. En ese instante, el espectador comprende que las luchas por el poder han cruzado una línea moral extremadamente peligrosa. Mientras unos conspiran en la sombra, otros viven momentos de enorme angustia. Rosalía continúa atrapada por el miedo después de la desaparición de la pequeña María. Aunque finalmente ambas aparecen sanas y la sensación de culpa resulta insoportable. Rosalía comprende que cualquier error puede costarle para siempre a su hija. Sus palabras transmiten el terror de una madre que siente que el destino puede arrebatarle aquello que más ama en cualquier momento. No hay grandes discursos ni escenas espectaculares. Solo una emoción profundamente humana que consigue conectar inmediatamente con el espectador. Pero justo cuando parece que las emociones ya han alcanzado su punto más alto, llega un visitante inesperado. Un hombre solicita hablar con Victoria y con quienes ocupan la casa principal, alegando que trae un asunto de extrema urgencia. Nadie conoce todavía el verdadero motivo de esa reunión, pero el ambiente cambia por completo. Incluso antes de escuchar una sola explicación, todos perciben que algo decisivo está a punto de suceder. El obispo reúne finalmente a todos los implicados. Su entrada está cuidadosamente calculada. No muestra prisa. No levanta la voz, al contrario. Habla con una serenidad que provoca todavía más inquietud. Explica que la responsabilidad que Dios ha depositado sobre sus hombros le obliga a investigar cuidadosamente cada caso antes de emitir un juicio. Sus palabras no solo buscan imponer autoridad, también dejan claro que la decisión ya está tomada y que nadie conseguirá modificarla mediante presiones o amenazas. José Luis observa la escena convencido de que finalmente escuchará la condena definitiva contra Victoria. Fernando comparte esa misma seguridad. Ambos creen que todos los esfuerzos realizados durante los últimos días terminarán dando resultado. Pero la expresión del obispo no refleja la satisfacción de quien viene a confirmar una sentencia. Refleja algo mucho más inquietante. La certeza de quien está dispuesto a sorprender absolutamente a todos. Y precisamente cuando el silencio se hace insoportable, el obispo entrega el documento que cambiará por completo el rumbo del episodio. Lo que contiene ese escrito deja sin palabras a buena parte de los presentes y marca el comienzo de un giro que nadie esperaba. Un giro que amenaza con derrumbar las estrategias cuidadosamente preparadas por quienes estaban convencidos de haber derrotado para siempre a Victoria. Un giro que amenaza con derrumbar las estrategias cuidadosamente preparadas por quienes estaban convencidos de haber derrotado para siempre a Victoria. El desconcierto se apodera inmediatamente del salón. Nadie esperaba que el obispo regresara con una resolución tan distinta de la que todos daban por segura. José Luis apenas puede ocultar su incredulidad, mientras Fernando intenta encontrar en el rostro del prelado alguna señal que le permita pensar que todo se trata de un malentendido. Sin embargo, la serenidad con la que el obispo sostiene el documento deja claro que no existe marcha atrás. Con voz firme explica que, después de revisar nuevamente los testimonios y dedicar toda la noche a reflexionar sobre el caso, ha llegado a una conclusión muy distinta de la que inicialmente contemplaba. Ya no puede sostener la acusación de bigamia, no porque el escándalo haya desaparecido, sino porque las pruebas hablan con demasiada claridad. Todos los vecinos coincidieron en un mismo punto. Absolutamente todos creían que Dámaso había muerto, no únicamente Victoria. Además, existe una confesión escrita del propio Dámaso, en la que reconoce haber permanecido desaparecido durante años sin dar ninguna señal de vida. Incluso Matilde confirmó que Victoria jamás supo que su primer marido seguía atada. Con semejantes testimonios, continuar acusándola significaría condenar a una mujer sin pruebas suficientes. La reacción resulta inmediata. José Luis siente que el suelo desaparece bajo sus pies. Durante días había alimentado la esperanza de utilizar aquel proceso para destruir definitivamente a Victoria. No buscaba únicamente hacer justicia. Perseguía una victoria personal que reforzara su autoridad. Ahora descubre que todo ese esfuerzo puede quedar reducido a nada. Fernando tampoco consigue ocultar su frustración. Él mismo había dado por segura la condena y había construido buena parte de su estrategia alrededor de esa idea. Lo más doloroso para ambos no es únicamente que Victoria evite la acusación de bigamia. Lo verdaderamente insoportable es comprobar que el obispo ha decidido actuar
siguiendo su conciencia y no las expectativas de quienes pretendían influir sobre él. Aún así, el prelado deja claro que el conflicto no desaparece por completo. El matrimonio celebrado entre Victoria y Rafael deberá ser anulado porque jurídicamente nunca pudo existir mientras Dámaso continuara con vida. Es una resolución mucho menos devastadora de lo que esperaban sus enemigos, pero también supone un golpe emocional para Victoria. Aunque evita una condena pública, vuelve a enfrentarse a la dolorosa realidad de que toda una etapa de su vida queda marcada por un error provocado por circunstancias que escapaban completamente a su control. Mientras ese terremoto sacude el palacio, el episodio cambia momentáneamente de escenario para mostrarnos un conflicto mucho más íntimo, aunque no menos importante. Alejo encuentra a Braulio repasando unas cuentas y aprovecha para preguntarle por su extraña desaparición de la noche anterior. Las respuestas de Braulio suenan forzadas desde el primer momento. Habla de trabajo, de cansancio y de la necesidad de descansar temprano, pero ni él mismo parece convencido de sus propias explicaciones. Alejo lo conoce demasiado bien para dejarse engañar. Poco a poco empieza a desmontar cada una de sus excusas hasta que Braulio comprende que ya no tiene sentido seguir ocultando la verdad. Lo que realmente ocurrió no tiene nada que ver con el trabajo, tiene que ver con el corazón. Entonces aparece una confesión que cambia completamente la perspectiva del espectador. El misterioso caballo que todos atribuían a Fernando había sido comprado por el propio Braulio. Había invertido un dinero que ni siquiera tenía porque soñaba con sorprender a Manuela y demostrarle lo que sentía por ella. Incluso organizó cuidadosamente el momento para entregarle aquel regalo, convencido de que sería el comienzo de una historia diferente. Pero el destino volvió a jugarle una mala pasada. Cuando llegó el momento, fue Alejo quien terminó compartiendo aquel paseo con Manuela, mientras Braulio observaba desde la distancia cómo el instante que había imaginado durante tanto tiempo se desmoronaba delante de sus propios ojos. Lejos de reaccionar con orgullo, Braulio reconoce su vergüenza. No solo perdió la oportunidad de acercarse a la mujer que ama, sino que además todavía debe parte del dinero con el que compró el caballo. La escena mezcla ternura y tristeza porque demuestra que, detrás de su aparente fortaleza, existe un hombre profundamente inseguro que teme no ser suficiente. Alejo escucha aquella confesión con una mezcla de sorpresa y afecto. Por un instante incluso sonríe, pero enseguida comprende que su primo no necesita burlas, sino comprensión. Le asegura que entre él y Manuela no existe nada más que una amistad sincera. Intenta convencerlo de que todo ha sido un enorme malentendido, aunque sabe que cuando el amor se mezcla con los celos, resulta casi imposible borrar las dudas de un solo golpe. Precisamente esa diferencia entre ambos personajes hace que la conversación resulte tan interesante. Alejo representa la transparencia. Braulio, en cambio, prefiere guardar silencio para evitar mostrar sus heridas. Esa incapacidad para expresar lo que siente termina convirtiéndose en su peor enemigo. Pero el episodio vuelve a endurecerse casi de inmediato. Fernando busca al obispo para exigirle explicaciones por el inesperado cambio de decisión. El tono de la conversación deja de ser cordial desde la primera frase. Fernando insinúa que el prelado ha sido manipulado, y llega incluso a sugerir que alguien podría haber comprado su voluntad. Es una acusación gravísima que pone en duda tanto su integridad como su autoridad espiritual. La respuesta del obispo resulta tan elegante como demoledora. No entra en provocaciones ni levanta la voz. Simplemente recuerda que actuó conforme a las pruebas disponibles, y que jamás pondrá en riesgo su reputación, condenando a una persona cuando no existen fundamentos suficientes para hacerlo. Después lanza una advertencia que cambia por completo el equilibrio de poder. Si Fernando continúa presionándolo, él mismo contará ante las autoridades eclesiásticas todas las presiones que ha recibido durante la investigación. El mensaje es claro: quienes creían controlar la situación podrían terminar convirtiéndose en los verdaderos investigados. Por primera vez en mucho tiempo, Fernando comprende que incluso su influencia tiene límites, y que desafiar al obispo podría desencadenar consecuencias imposibles de controlar. Mientras tanto, en otra parte del palacio, la noticia de que Rosalía y la pequeña María aparecieron sanas y salvas trae un breve resto. Sin embargo, la tranquilidad dura muy poco. La culpa continúa pesando sobre todos los que ocultaron la desaparición de la niña.
Berta reconoce que todavía siente un profundo remordimiento al recordar el terror que experimentó Rafael, al pensar que algo terrible podía haber ocurrido. Esa experiencia deja una enseñanza muy clara. Los silencios, incluso cuando nacen con buenas intenciones, pueden provocar un sufrimiento inmenso. Rafael, sin sospechar todavía toda la verdad, intenta averiguar por qué nadie le informó inmediatamente de que María ya había regresado al palacio. No busca culpables, lo único que necesita es sinceridad. Esa actitud refleja un rasgo fundamental de su personalidad. Antes que imponer autoridad, intenta comprender a quienes lo rodean. Sin embargo, el espectador percibe que todavía existen demasiados secretos escondidos. Bajo esa aparente calma, secretos que no tardarán en salir a la luz y que volverán a poner a prueba la estabilidad de todos los habitantes de Valle Salvaje.